pues esta experiencia de asumir la rectoría de la Universidad de Costa Rica, la universidad más importante del país, tanto por matrícula como por materias, por carreras, como por el renombre que tiene a nivel internacional. Recordando además que tenemos otras universidades aquí en el territorio nacional que también cumplen una labor importantísima, como el Tecnológico, como la Universidad Nacional, como la UNED, y también con la más reciente universidad estatal que se incorporó a las cuatro que ya habían, ¿verdad? La Universidad Técnica. Usted llega a asumir el puesto a partir de mayo, ¿verdad? Es decir, en medio de la pandemia. Y como ahora hablábamos extra micrófonos, hasta que se realicen las elecciones, ya para nombrar al rector titular de la UCR, que será cuando las autoridades de salud así lo permitan. Pero ¿cómo ha sido esta experiencia, don Carlos, de asumir la rectoría? Vamos a ver, Gustavo, primero tal vez contextualizar de que en la Universidad de Costa Rica los periodos de administración de cada persona que ocupa la rectoría son de 4 años con opción a una reelección consecutiva, es decir, máximo 8 años. Yo formé parte de la administración del exrector, el doctor Henning Jensen Pennington, que finalizaba el 18 de mayo. Yo durante esos 8 años fungí como vicerrector de administración. Eh, Le decía que la administración de don Henning finalizaba el 18 de mayo y la elección de la persona que ocuparía la rectoría por los próximos 4 años estaba pactada para el 17 de abril. Bueno, justo en los periodos de campaña política, si lo podemos llamar así, en la Universidad de Costa Rica, eh, tardan alrededor de 4 semanas y justo el 19 de marzo, que arrancaba la campaña política, era el primer debate, ese 19 de marzo por la tarde, en la mañana tuvimos que tomar la decisión de suspender la actividad presencial en la universidad, de manera que el proceso electoral se suspendió. Ante esa situación, el estatuto orgánico de la institución establece que en ausencia permanente de la persona que ocupa la rectoría, el Consejo Universitario puede nombrar de forma transitoria y hasta que haya una persona que asuma en forma definitiva a uno de los vicerrectores. En este caso, el Consejo Universitario tomó la decisión que asumiese yo la rectoría. En principio pensábamos que por alrededor de 3 meses se había establecido el 9 de septiembre como una fecha posible de elección. Por la situación pandémica tuvo que suspenderse y ahora la elección está programada para el día 20 de noviembre si la condición sanitaria del país lo permite. Evidentemente, asumir la rectoría de la universidad más grande de Costa Rica, pero también la más importante de Centroamérica y el Caribe y una de las más importantes de América Latina, pues en primer lugar representa un honor inmenso para cualquier ciudadano costarricense. Pero como todo honor viene acompañado de muchísima responsabilidad y evidentemente las responsabilidades en este periodo particular, extraordinario, inédito que vive la humanidad, sin duda alguna nos ha enfrentado a una serie de retos, de los cuales, imagino, Gustavo, vamos a conversar durante los minutos que tengamos en el programa. Claro, le voy a pedir, don Carlos, que nos hable un poquito más fuerte porque lo percibo Muy bien, muy un bien. poquito bajo. Voy a poner un poquito de volumen. Ok, ok. Mientras, por supuesto que queremos hablar acerca de los retos a los cuales se enfrenta la universidad, pues evidentemente todo el sistema educativo del país experimentó un proceso muy brusco de adaptación, ¿verdad? Para poder continuar con su labor. Desde los centros educativos de primera infancia, ¿verdad? Que tuvieron que suspender lecciones hasta las universidades que tuvieron que pues implementar las clases a distancia por medio de plataformas digitales. Pues ha sido un proceso, ¿verdad? Tanto para la parte administrativa, para la parte docente y desde luego para la parte estudiantil. ¿Podría hablarnos un poco acerca de ese proceso en el caso de la UCR? Vamos a ver, lo voy a dividir en dos partes. Por un lado, en lo académico, la Universidad de Costa Rica tiene
desde hace unos 12 años aproximadamente venía trabajando en una plataforma de mediación virtual, es decir, en educación mediada por tecnologías. Los intentos, la experiencia desarrollada había sido relativamente tímida, digamos. Teníamos claro de que la virtualidad es un camino al que teníamos que seguir, pero sin duda alguna la pandemia nos pone frente a una situación en la cual tenemos que virtualizar el 100% de nuestros cursos. Y eso nos llevó, tuvimos que parar un par de semanas para hacer las adaptaciones a la plataforma, por un lado. Desde el punto de vista administrativo, veníamos impulsando desde hace ya varios años el teletrabajo, de manera que ahí quizás el salto fue relativamente sencillo, porque incluso habíamos hecho pruebas de procesos sustantivos en la institución, como el pago de becas, como el pago de planilla, haciéndolo de manera remota, con personal haciendo teletrabajo. Y ahí el proceso fue, reitero, relativamente sencillo. Ahora, la otra gran variable acá es, ya tenemos la plataforma, ya tenemos los profesores y profesoras que hicieron un gran esfuerzo por capacitarse para el uso de las plataformas, pero nos enfrentamos a una realidad país y es la brecha digital que existe. Y sobre todo la diferencia en las posibilidades de acceso que existe entre el área central del país y las regiones más alejadas. Bueno, ahí tuvimos que desarrollar una serie de estrategias. Por ejemplo, teníamos ahí dos elementos. Por un lado, la falta de equipo de parte de las y los estudiantes, y por otro lado, la falta o la imposibilidad de acceso a Internet. Ahí entonces desarrollamos un programa de adquisición de tabletas y algunas computadoras portátiles, más chips de datos, y ahí tuvimos el apoyo invaluable del Instituto Costarricense de Electricidad para poder desarrollar esto en muy pocas semanas. Y en muy pocas semanas prestamos a nuestros estudiantes alrededor de 4.000 tabletas, computadoras portátiles o chips de acceso a Internet, lo que ha permitido que esas personas que tenían ese tipo de problema, pues poder solventarlo. Quizás uno de los objetivos principales cuando asumimos esta administración de transición era evitar que nuestros estudiantes abandonaran sus estudios universitarios. Si la situación socioeconómica que nos lleva a la pandemia es propicia para que los estudiantes abandonen sus estudios, siendo esa una de las principales metas. Ya le hablé de la distribución de equipos, que además esos equipos se los fuimos a dejar a la casa de habitación de cada uno de los estudiantes. Por otro lado, fortalecimos el sistema de becas estudiantiles y logramos al final que para este segundo semestre, donde originalmente estimábamos que un porcentaje importante de estudiantes podía abandonar los estudios universitarios, al contrario, logramos más bien que sea el segundo semestre en la historia de la universidad con más estudiantes matriculados, lo cual sin duda alguna nos llena de muchísima satisfacción. Ese es el otro elemento, ¿verdad?, que quería mencionarle, don Carlos. Por un lado estaba la virtualidad y todo el ajuste que nos requirió, pero está el tema económico, ¿verdad? La segunda pandemia, dicen algunos. Y esto es un asunto que no solamente ha afectado las finanzas de la ciudadanía en general. Hoy leía que cerca de un 80% de las personas, en una encuesta que hizo CONARE, precisamente, durante la pandemia ha experimentado una rebaja en sus ingresos, ¿verdad? Es un dato aplastante, apabullante. Pero también estamos con la situación de que son las finanzas públicas en general también. Ahí está el gobierno buscando maneras de cómo mantener el barco a flote, que en este caso el barco es el Estado costarricense. Me gustaría que en primera instancia habláramos de la manera en que se puede seguir apoyando. La Universidad de Costa Rica tiene un programa de becas enorme, y creo que es una de las grandes ventajas que tenemos nosotros en Costa Rica de la educación pública superior.
Pero bueno, la gente está teniendo que sacrificar, ¿verdad? Y teniendo que tomar decisiones si comer o estudiar, si comer o salir a algún lugar. Y por otro lado están también las finanzas de las universidades, que ha estado en todo un tema de discusión. Hablemos primero acerca de cómo trabajar con una población que cada día está más complicada económicamente. Sin duda alguna, la pandemia genera, como lo decía anteriormente, un problema económico y social que impacta directamente a las familias de nuestros estudiantes. Solo para el segundo semestre de este año tuvimos un incremento en relación con el segundo semestre del año 2019 de un 24% en las solicitudes de becas. Eso es impactante realmente. Fíjate, en este segundo semestre le dimos beca a un 25% más de la población estudiantil. Bueno, eso tiene un costo económico, evidentemente, un costo económico que afortunadamente, gracias a nuestro Estado Social de Derecho y gracias a la financiación de la educación superior pública, pudimos hacer ajustes presupuestarios. Y vamos a ver, le cuento, Gustavo, que en el caso del fortalecimiento presupuestario del sistema de becas, lo que hicimos es que los recursos que originalmente estaban destinados para incrementos salariales en el año 2021 se tomaron para becas y definimos que no haya incremento salarial en el año 2021. Bueno, de esa forma pudimos hacerle frente al crecimiento en las solicitudes y en la asignación de becas. Por otro lado, la Universidad de Costa Rica trabaja de la mano con el sector salud en este momento, y ese es otro gran tema, el trabajo de coadyuvar con el sector salud en este momento en la búsqueda de soluciones, de alternativas y de apoyo para sobrellevar la crisis sanitaria que enfrentamos. Bueno, eso también evidentemente requiere de asignaciones presupuestarias en momentos de crisis, y esa crisis efectivamente nos golpea también a las universidades. Ya para el año 2020, para el presupuesto del año 2020, las universidades acordamos con el gobierno la postergación de alrededor de 35.000 millones de colones. Además, aportamos a la Comisión de Emergencias entre las cinco universidades cerca de 14.000 millones de colones adicionales. Y para el año 2021 acordamos con el gobierno una postergación en el giro o en la presupuestación de recursos equivalente a un 5% del monto FES. Esos son alrededor de 25.000 millones de colones. De forma que, al igual que toda la ciudadanía, al igual que el país, en la Universidad de Costa Rica, hemos tenido que tomar una serie de decisiones para poder enfrentar la situación presupuestaria que esto genera, y sin sacrificar, eso sí, bajo ninguna circunstancia, ni lo académico ni el sistema de becas, que son los dos elementos fundamentales del quehacer de la institución. Don Carlos, ¿cómo ha sido también el ajuste a nivel de la estructura de la universidad? Se habla mucho también de que las universidades tienen que aportar, ¿verdad?, a la crisis fiscal. Bueno, ya le decía que entre estas dos negociaciones hemos hecho realmente una postergación de recursos en el orden de los 75.000 millones de colones. Eso es un monto muy significativo, muy significativo. Y sin duda alguna, bueno, esto nos ha llevado a tener que tomar decisiones en materia salarial, por ejemplo, que es uno de los elementos donde tenemos claro que ha habido una crítica, una mayor crítica de parte de diferentes sectores políticos, mediáticos y de la ciudadanía en general. Y desde ese punto de vista, pues al asumir esta administración de transición, hemos tomado una serie de decisiones encaminadas a justamente ralentizar el crecimiento, digamos, de lo que denominamos masa salarial. Y esos recursos, reitero, llevarlos más bien para fortalecimiento del sistema de becas y para la actividad académica de la institución. Es muy importante que, bueno, las universidades también son las casas de la innovación, son las casas de la investigación, del descubrimiento científico,
Y en estos momentos también están en una de las líneas principales buscando alternativas para lo que es la atención de la pandemia, ¿verdad? Es ahí también donde el valor de la universidad pues adquiere pues una mayor relevancia, don Carlos. El valor público que le da la universidad al país es verdaderamente invaluable. Costa Rica tomó la decisión hace 80 años justamente con la creación de la Universidad de Costa Rica y de la Caja Costarricense de Seguro Social, entre otras, de fortalecer un Estado social de derecho, un Estado social de derecho bajo un principio de universalidad de servicios. Bueno, los frutos de esa inversión a lo largo de 80 años, justamente los vemos hoy en día, Gustavo, cuando, por ejemplo, el Instituto Clodomiro Picado desarrolló un fármaco, una inmunoglobulina que permite contrarrestar los efectos de el COVID-19, según estudios de laboratorio. En este momento, ese fármaco desarrollado en el país, y creo que aquí el país se pone a la punta en el mundo en el desarrollo de fármacos para la atención de la pandemia. En este momento se están desarrollando los ensayos clínicos. Yo creo que en los próximos días, y cuando hablo de días ya no van a ser semanas, van a ser días, vamos a tener datos de los ensayos clínicos. Tenemos la esperanza de que esa sea parte de la solución a la crisis sanitaria que enfrentamos en este momento. Pero bueno, no solo ha sido el fármaco, también hemos desarrollado desde mascarillas hasta respiradores, hasta modelos matemáticos, de manera que el trabajo ha sido arduo en acompañamiento y en coadyuvar con las autoridades del Poder Ejecutivo a poder enfrentar esta situación. Ahí se ve, digamos, parte de ese valor que da la universidad, pero quizás el principal valor de la universidad es a lo largo de estos 80 años son las decenas, los cientos de miles de personas que hemos podido obtener una carrera universitaria y hemos podido mejorar nuestras condiciones de vida gracias a la educación, a la educación superior pública en general y a la Universidad de Costa Rica en particular. Sin duda alguna, ese Estado social de derecho, ese principio de universalización, esa oportunidad que tenemos todas y todos los costarricenses de mejorar nuestras condiciones de vida a través de la educación, es parte fundamental del aporte que todos los días hace la Universidad de Costa Rica al país. Hace un año, ahora estaba revisando artículos y leía un titular que decía que la Universidad de Costa Rica celebraba en ese momento su 79 aniversario con una profunda reflexión. Así lo titulaba un medio de comunicación. Me parece que, bueno, la reflexión es continua, ¿verdad? Y esa autocrítica, ese autoanálisis, no puede pasarse por alto en ningún momento, sobre todo en una casa de estudios tan relevante como es la UCR. Sin embargo, la pandemia nos llama, ¿verdad? Casi que nos obliga a revisarnos y a revisar nuestro entorno. En el marco del 80 aniversario de la UCR, don Carlos, y en medio de esta pandemia, ¿cuál es la reflexión que podemos hacer hacia la universidad, digamos, del futuro? En primer lugar, la universidad, eso que usted define como universidad del futuro, la universidad del futuro es una universidad que necesariamente debe responder a las necesidades del país, de todo el país, de todos los sectores del país. Alguien decía por ahí en la Asamblea Legislativa que la universidad del futuro era aquella que tenía la capacidad de adaptarse a las condiciones del mercado. Yo no diría que esas las condiciones del mercado, esas las condiciones de desarrollo del país, pero siempre de la mano con el rescate de las ciencias, de las artes, de las letras, de las humanidades, tal como la ley 376 del 26 de agosto de 1940, que es la ley de creación de la Universidad de Costa Rica, así lo señala. La Universidad de Costa Rica es una universidad completa, es una universidad donde caben absolutamente todos los saberes y todas las formas de pensamiento. Y
esa capacidad institucional necesariamente tiene que estar siempre disponible para el país. Y en situaciones como esta de la pandemia, vemos la importancia justamente de la institucionalidad en el país. Y a futuro, la universidad creo que tiene una serie de retos fundamentales. En el corto plazo es seguir coadyuvando, por un lado, con el sistema de salud para poder salir de la crisis sanitaria, pero también en la definición de políticas públicas que nos lleven a enfrentar adecuadamente la pospandemia, digamos, esa pandemia económica que señalaba usted, que es una pandemia económica, pero que tiene un impacto social muy relevante. Y ahí la universidad tiene que ser un actor principal en el aporte para la definición de la política pública. Por otro lado, la Universidad de Costa Rica tiene como reto en los próximos años fortalecer la regionalización universitaria. Tenemos un programa de regionalización universitaria que cumplió ya 52 años, pero que a futuro, sin duda alguna, el futuro de la universidad necesariamente pasa por las regiones, pasa por fortalecer las regiones, porque es en las regiones donde efectivamente democratizamos el acceso a la educación superior. Yo, por ejemplo, estudié en una sede regional. Si esa sede regional no hubiese estado en Turrialba, que es el lugar donde vivo, de donde soy originario, posiblemente yo no hubiese tenido la posibilidad de realizar estudios superiores. Pero esa es la realidad de miles de personas. Bueno, ahí hay un reto importantísimo que es el seguir fortaleciendo la regionalización universitaria y sin embargo, y como lo decía al inicio, pues adaptar nuestra actividad académica al desarrollo del país, sin olvidar y sin dejar de lado nunca, reitero, el desarrollo y el cultivo de las artes, de las letras y de las humanidades. Don Carlos, en una nota que a usted le hicieron cuando asumió la rectoría, usted mencionaba que este proceso, ¿verdad? Que podemos denominar que es un proceso de transición, debe estar marcado por el diálogo, la escucha y los consensos, sobre todo en el marco de esta pandemia. ¿Ha logrado usted esos objetivos de establecer ese diálogo, los canales también de escucha y propiciar los consensos a nivel de la UCR? Yo estoy seguro de que así ha sido. Realmente hemos invertido muchísimas horas en dialogar con los diferentes sectores. Hablo, por ejemplo, con el sector académico, con el sector administrativo, con las y los estudiantes, con el sindicato. Pero además de eso, eso a lo interno de la universidad. Pero además, cuando yo asumo la rectoría transitoria, me doy cuenta que las relaciones entre la universidad y algunos sectores de la sociedad eh, se han deteriorado. Hablo, por ejemplo, de sectores políticos, de sectores empresariales, sectores mediáticos. Y ahí hemos hecho un trabajo también bastante relevante, dialogando con todos los sectores, porque como lo decía yo al inicio, la Universidad de Costa Rica es la Universidad de Costa Rica, yo pongo con mayúscula ese de Costa Rica, es de todas y todos los costarricenses. No está a expensas de ningún sector, sino que tenemos que dialogar y tenemos que ayudar con todos los sectores para participar de lleno en el desarrollo del país, y para eso el diálogo sin duda alguna es importante. Ahora, a lo interno de la universidad vivimos una época compleja porque estamos en una campaña política la más larga de la historia de la universidad, porque vea que la campaña política arrancaba el 19 de marzo y todavía no se ha terminado, ¿eh? Entonces, sin duda alguna, eso genera algún nivel de crispación al interno de la universidad, y en eso hemos tenido un diálogo cercano con todos los sectores, incluidas las personas candidatas a asumir la rectoría, y creo que eso nos ha facilitado el trabajo. Yo hablaba de que la universidad, que en ese momento estaba navegando por aguas muy convulsas, que la universidad teníamos que llevarla a navegar por aguas serenas. Y creo, después de casi 5 meses de estar en la rectoría, que eso afortunadamente lo hemos logrado con el apoyo de todas y todas las personas que conformamos la comunidad universitaria.
Don Carlos, aquí podríamos quedarnos hablando muchísimo más acerca de esta joya que tenemos nosotros, la Universidad de Costa Rica. Como decimos popularmente, si hay cosas de las cuales podemos rajar en nuestro país, pues es de la Caja, desde luego, es de la UCR y de muchas otras instituciones que hombres y mujeres muy visionarios lograron pues edificar, pudieron crear y que a nosotros nos ha correspondido cuidar, ¿verdad? Y fortalecer. A veces en periodos un poco más complicados que otros, en estos momentos estamos experimentando pues una crisis que no solamente se limita a nuestros 52,000 y pico de kilómetros cuadrados, sino que llega a ser pues una crisis global, y es cuando también debemos de valorar pues, lo que tenemos, ¿verdad? Y lo que nos ha logrado unir y sacar adelante. Y uno de ellos, de estas instituciones, sin lugar a dudas, es la Universidad de Costa Rica. Yo creo que todos, de una u otra manera, todas las personas nos sentimos pues muy identificados con el trabajo que ha hecho la UCR a lo largo de estas 8 décadas, que también es un motivo de mucho orgullo celebrar no solamente la existencia de la universidad, sino el tiempo que ha logrado pues perdurar y vuelvo a resaltar la visión que tuvieron en ese momento, hace casi un siglo, pues estos costarricenses. Yo le agradezco mucho el espacio que nos ha brindado y le abro las puertas de Canara y los micrófonos de Panorama para seguir teniendo contacto con todos nuestros amigos que nos acompañan. Muchísimas gracias y le deseo muchísimos éxitos. Muchísimas gracias a usted, Gustavo, más bien por la oportunidad de poder tener este espacio. De igual forma, quedo a su entera disposición para lo que considere oportuno y espero que fue la primera y que no sea la última vez que tenemos esta posibilidad de conversar. Excelente, que esté muy bien. Muchísimas gracias, que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron. También yo les deseo un excelente día y nos encontraremos el jueves, Dios mediante, con otra entrevista. Mañana tendremos Panorama a partir de las 7 de la mañana. No se lo pierda. Hasta pronto. Hasta luego.